Como mencioné anteriormente, la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca son dos epidemias del siglo XXI. A pesar de que la relación causal entre ambas condiciones no está totalmente determinada, su coexistencia podría estar influida por la presencia de factores de riesgo comunes para ambas entidades. Como vemos en este gráfico, tanto la incidencia de fibrilación auricular como de insuficiencia cardíaca se relacionan con la edad, y a mayor edad, mayor incidencia de ambas patologías. Ya en 1937, White describió esta asociación muy frecuente y habló de un efecto sinérgico de ambas entidades. Posteriormente, el estudio de Framingham confirmó estas teorías con hallazgos en las tres grandes cortes. En este gráfico vemos claramente cómo la prevalencia de fibrilación auricular se relaciona con la clase funcional de la insuficiencia cardíaca. A peor clase funcional, mayor es la prevalencia de fibrilación auricular. En este gráfico vemos cómo la aparición de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca empeora el pronóstico. Y acá vemos cómo hay un aumento de la muerte cardiovascular y de la hospitalización, de la muerte cardiovascular, de la hospitalización, de la mortalidad por todas las causas, del stroke, de la muerte cardiovascular, la hospitalización y el stroke en forma combinada. La presencia de fibrilación auricular se asocia a más eventos, tanto en pacientes con ventrículo izquierdo conservado como en aquellos que tienen deterioro severo de la función ventricular izquierda. Y como vemos en este gráfico, existe un empeoramiento de la clase funcional, el índice cardíaco y la fracción de eyección en aquellos pacientes que desarrollan fibrilación auricular. Debido a todo lo dicho previamente, tenemos que hay una retroalimentación de ambas entidades, de la insuficiencia cardíaca y de la fibrilación auricular, que la fibrilación auricular es la principal causa de taquimiocardiopatía, que hay una disminución de la capacidad funcional con la aparición de fibrilación auricular en los pacientes con insuficiencia cardíaca y que hay un peor pronóstico potenciado del paciente con insuficiencia cardíaca por la presencia de fibrilación auricular, tanto en aquellos que tienen fracción de eyección conservada como en aquellos que tienen fracción de eyección deteriorada. Sin embargo, es tan evidente que conviene mantener el ritmo sinusal o podemos hacer control de la frecuencia en aquellos pacientes con fibrilación auricular. Este es un estudio clásico publicado en el New England donde se compara el control del ritmo versus el control de la frecuencia en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Es un estudio controlado, randomizado, de más de 1.300 pacientes con fracción de eyección menor del 35%, síntomas de insuficiencia cardíaca e historia de fibrilación auricular. La mitad se randomizó a control del ritmo y la otra mitad a control de la frecuencia. El seguimiento fue de 37 meses, no se utilizaron drogas clase 1, bien anticoagulados todos los pacientes y el punto final primario era muerte de causa cardiovascular, mientras que el punto final secundario era ACV, muerte o progresión de la insuficiencia cardíaca. Y en este estudio, en la comparación, no hubo diferencia significativa entre ambos grupos. Las limitaciones de este estudio es que se consideró solo pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, solo se incluyó pacientes compensados, eran aceptados para control de frecuencia pacientes que ya llevaban un mes con adecuado control de la frecuencia tanto en reposo como en ejercicio, y el beneficio del ritmo sinusal podría haber sido contrarrestado por efectos adversos de los antiarrítmicos, similar a lo que ocurrió en el AFIRM. Cabe mencionar que cuando hablamos de control de la frecuencia, el objetivo es que la frecuencia esté entre 60 y 80 en reposo y entre 90 y 115 en el ejercicio.
El objetivo clínico, por supuesto, es minimizar los síntomas secundarios a la taquicardia y evitar la disfunción ventricular. Y las herramientas que disponemos son fundamentalmente los beta bloqueantes, la digoxina y la amiodarona. Recordemos que no podemos usar bloqueantes cálcicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca y hay un procedimiento invasivo para el control de la frecuencia que es la ablación del nodo auriculoventricular con el implante de un marcapasos. Este es un metaanálisis de 21 estudios con más de 1.100 pacientes con fibrilación auricular refractaria a drogas, con un seguimiento de 2.3 años, y lo que representa el gráfico son los tamaños de los efectos y los intervalos de confianza del 95% para medidas de la función ventricular izquierda, el uso de atención médica y la clasificación funcional de insuficiencia cardíaca después de la ablación del nodo auriculoventricular y la estimulación con marcapasos. En este trabajo se comparó el bloqueo auriculoventricular en pacientes con fibrilación auricular más el implante de un marcapasos en un grupo versus el implante de un resincronizador en otro grupo. Y se evaluó la caminata de 6 minutos, la fracción de eyección y la calidad de vida a los 6 meses de seguimiento. Y la conclusión del trabajo fue que el marcapaseo biventricular, es decir, con un resincronizador, fue superior al marcapaseo solo del ventrículo derecho. Y este beneficio se observa mayormente en los pacientes con deterioro de la fracción de eyección. En este estudio se comparó los cambios de la fracción de eyección, la capacidad funcional y el volumen de fin de sístole en pacientes con insuficiencia cardíaca e implante de un resincronizador. Como vemos, en naranja son los pacientes que están en ritmo sinusal, en verde los pacientes que tienen fibrilación auricular, se les hace ablación del nodo auriculoventricular y se les implanta un desfibrilador, y en negro los pacientes que están con fibrilación auricular y no se les realizó la ablación del nodo auriculoventricular. Y como vemos en los tres gráficos, los pacientes a los que se le hizo la ablación del nodo auriculoventricular y se les colocó un resincronizador tienen una evolución muy similar a los pacientes que estaban en ritmo sinusal. ¿Por qué diríamos que es importante el control del ritmo? Porque es una situación más fisiológica, hay mejor tolerancia al ejercicio, mejor calidad de vida, pero contamos con herramientas bastante limitadas. Sabemos que hay drogas que no se pueden usar, como la flecainida o la propafenona, y las drogas que habitualmente se usan son el sotalol, la amiodarona, y el otro procedimiento que se puede utilizar para tratar de mantener el ritmo sinusal es la ablación por radiofrecuencia. Este es uno de los estudios iniciales donde se comparó a los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca a los que se les realizaban ablación por radiofrecuencia versus los que continuaban con el tratamiento convencional. Y lo que se observaba es una mejoría en algunos de los parámetros en los pacientes que eran ablacionados. Este estudio es un estudio controlado, randomizado de 81 pacientes con fibrilación auricular sintomática refractaria a drogas, con fracción de eyección menor del 40%, disnea clase funcional 2-3. Se le hizo un seguimiento de 6 meses y el punto final primario era fracción de eyección, caminata de 6 minutos y score de calidad de vida. Y lo que se observó fue una mejoría en aquellos pacientes a los que se le hacía la ablación versus aquellos a los que se le hacía ablación del nodo auriculoventricular y se les ponía un resincronizador. Este es un metaanálisis donde se evalúa el efecto de la ablación de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Incluyó 9 estudios con un promedio de procedimiento de 1.6, altas complicaciones en ese momento, casi un 7%, y la mejoría se observa en todos los pacientes, pero era más marcada en los pacientes que tenían una miocardiopatía no isquémico-necrótica. Este es un estudio muy interesante porque se comparó en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menor del 35%,
la respuesta al tratamiento con drogas versus la ablación por radiofrecuencia. Todos los pacientes tenían un cardiodesfibrilador implantado, con lo cual se podía hacer un monitoreo continuo de los pacientes y saber si estaban con fibrilación auricular o en ritmo sinusal. A la mitad de los pacientes se les realizó ablación de la fibrilación auricular, mientras que la otra mitad continuó con el tratamiento convencional. El seguimiento era a 60 meses. Este gráfico representa la carga de episodios de fibrilación auricular en los pacientes ablacionados, que están en rojo, versus los pacientes que realizaban el tratamiento antiarrítmico convencional, que son los que están en verde. Como vemos, hay un mayor porcentaje de episodios de fibrilación auricular en los pacientes con tratamiento convencional versus los pacientes con ablación de la fibrilación auricular. Y cuando analizamos los resultados, vemos una diferencia significativa en cuanto a mortalidad, hospitalización por insuficiencia cardíaca y el punto final combinado en favor de la ablación por radiofrecuencia de la fibrilación auricular versus los pacientes que recibieron tratamiento médico. Cuando analizamos los resultados por subgrupo, vemos que los que más se beneficiaron fueron los que tenían indicación del cardiodesfibrilador para prevención primaria, los pacientes más jóvenes con menos de 65 años, los pacientes en clase funcional 2, o sea, no una clase funcional tan avanzada, y los pacientes que tienen una fracción de eyección mayor del 25%. En conclusión de este trabajo podemos decir que la ablación de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca se asocia a una mejoría por disminución de la mortalidad de todas las causas, de la mortalidad cardiovascular y una disminución de las internaciones por insuficiencia cardíaca comparado con el tratamiento convencional. Existen subgrupos de pacientes que tendrían un beneficio más marcado, que son los menores de 65 años, los que están en clase funcional 2 y los que tienen fracción de eyección mayor del 25%. Como conclusión final de este bloque podemos decir que la fibrilación y la insuficiencia cardíaca se pueden tratar con control del ritmo o control de la frecuencia, que son estrategias que no son antagónicas sino complementarias, y hay que individualizar en cada paciente y analizarlo en forma particular teniendo en consideración los síntomas del paciente, la edad, el tipo de cardiopatía, el tiempo de evolución de la fibrilación auricular y de la insuficiencia cardíaca, el tamaño de la aurícula, los recursos disponibles para mantener el ritmo sinusal y, por supuesto, los deseos del paciente. Los avances tecnológicos probablemente nos van a dar más herramientas en un futuro para un mejor control de la fibrilación auricular.